Bienvenidos a Relatos y Deliberaciones. Hoy con una historia que se llama Mi hija juega con un espíritu. Iniciamos. Somos una familia muy unida. Mi esposa Stephanie, mi hija Emily de 3 años, mi hijo John de 8 años y mi persona. Mi nombre es Paolo. Todo empezó cuando por una nueva oportunidad laboral debimos trasladarnos de ciudad. En ese cotidiano suceso, una de las primeras cosas que siempre hay que hacer es tomar una vivienda nueva donde vivir, por lo que nos valimos de un agente de bienes raíces que nos mostró un par de casas, hasta que por fin pudimos encontrar algo que coincidiera con nuestros criterios. Uno de ellos era que no fuera muy costosa, que estuviera en una zona decente o medio decente de la ciudad y que se ajustara al presupuesto y estilo de vida del que ya estábamos acostumbrados. La casa en principio se veía muy bien cuidada, tenía un hermoso jardín, un árbol frutal en la parte frontal. Además contaba con 4 habitaciones, todas muy cómodas. Nosotros escogimos la habitación matrimonial, mi hijo John optó por la recámara con vista hacia la calle. A mi hija Emily le dimos la habitación frente a la nuestra, y la cual tenía una vista a la parte trasera de la casa. La otra habitación la acondicionamos como un improvisado estudio. Nuestra primera noche en la casa fue muy placentera, pues el arduo trabajo de organizarla, limpiar, acomodar y lidiar con todo ese asunto de la mudanza nos había dejado cansados. Estábamos felices de una nueva oportunidad. Los niños se habían acoplado a la nueva casa rápidamente, especialmente Emily, quien había tomado el cuarto estudio como su lugar de juegos. Le gustaba pasar la mayor parte del tiempo en ese lugar y siempre parecía estar muy sonriente, jugando con sus muñecas y con las conversaciones ficticias e infantiles que recrean los niños de su edad para poderse divertir. Por otro lado, el pequeño John al principio también quiso tomar esa misma habitación como su zona de juegos, pero Emily había sido muy territorial, incluso le llegó a decir que esa casa, es decir, esa habitación, era solo para ella y para Pepe, y Pepe es o era uno de sus muñecos. Todo empezó un viernes, después de un mes de habernos mudado y al estar ya acoplados. Recuerdo que llegué del trabajo muy cansado por una larga reunión de oficina. Entré a la casa, saludé a mi esposa, le pregunté por los niños y me dijo que estaban jugando arriba en esa habitación estudio que habíamos organizado. Subí y efectivamente estaba Emily jugando con una muñeca y con Pepe. Y el pequeño John al parecer estaba debajo del escritorio. No lo pude ver con mis propios ojos, pero pude ver la sombra que se proyectaba. Saludé a ambos niños y me fui para la otra habitación, para la habitación matrimonial, con la intención de usar el baño, pero para mi sorpresa, cuando entro a esta habitación, encuentro al pequeño John acostado en nuestra cama y distraído jugando con una tablet electrónica. Me pongo algo nervioso y le pregunto si ahora mismo no estaba con Emily y me dice que no, que a él ya no le gustaba jugar con Emily. Regreso con una risa nerviosa al cuarto estudio y encuentro a Emily ahora sentada sobre el escritorio, jugando con un par de muñecas y con Pepe, el muñeco. Hola papá, me dijo. Empiezo a buscar por debajo del escritorio y en algunas cajas y otras cajas vacías que estaban por allí, pero solo estaba la pequeña Emily, no había más nadie en esa habitación. No quise decirle nada a mi esposa para no ponerla nerviosa, ya que al fin y al cabo me creí que lo que pasó había sido producto de mi imaginación por el cansancio. Por otro lado, los niños estaban constantemente enfermos y con mucha hambre todo el tiempo, algo que parecía muy contradictorio. El pequeño John siempre se estaba quejando de que quedaba con hambre, nunca estaba satisfecho y solo se mantenía jugando en su tablet, siempre estaba distraído, desconectado del mundo.
Incluso se había alejado de su hermana, la pequeña Emily, ya no jugaba con ella. Al principio pensé que solamente era un comportamiento de los niños de ahora, que quedan completamente inmersos en la tecnología. Por otro lado, la pequeña Emily siempre estaba jugando en el estudio improvisado, decía que le gustaba jugar con Pepe y las muñecas. Muchas veces estaba sola y hablaba sola, mantenía pequeñas conversaciones imaginarias. Estas a veces parecían tener un interlocutor real, pero nosotros lo veíamos como cosas de niños y de mucha imaginación, como suele ser la mayoría de los casos. Esa misma noche, como a las 2 de la mañana, nuestra niña Emily toca la puerta de nuestra habitación varias veces hasta que mi esposa despierta, la escucha. La niña dice que no quiere estar en su habitación porque tiene miedo y quiere dormir con nosotros. A mí me pareció muy raro, ya que nunca había sucedido eso. Así que simplemente la recibimos y esa noche ella durmió con nosotros. No le hicimos muchas preguntas. En la siguiente mañana decidí preguntarle a la pequeña Emily por qué había tenido miedo esa noche, pero cuando quiso responderme, se queda muda. Decidió quedarse muda cuando miró de reojo hacia el espejo. Yo volteo a ver al mismo tiempo, pero no vi nada. Y de repente la niña grita, le habla al espejo, le voy a contar a papá. Y me dice, papá, papá, hay un señor que no me deja jugar con el niño. Le pregunto que cuál señor, que cuál niño. Estaba yo completamente anodadado, no sabía de qué me estaba hablando. Obviamente, por las razones, por su edad, la respuesta que me daba no era muy clara. Solamente repetía que el niño Pepe quería jugar con ella y que al señor no le gustaba que ese niño jugara con ella. Señor malo, señor feo, repetía. Me asusté un poco, pero no me lo tomé muy en serio al principio. Pasó una semana y las cosas se calmaron un poco. Por lo menos eso pensaba yo, hasta que una vez llegué a la casa y me encontré a todos en el porche. Los niños estaban llorando y Stephanie tenía la cara pálida, estaba completamente asustada. Cuando le pregunto a mi esposa qué había sucedido, me dice solamente que debíamos buscar una nueva casa lo más pronto posible. Lo que sucedió fue que Stephanie había escuchado un ruido en el cuarto estudio, seguido de otro grito de Emily, de no, no, no quiero jugar, y luego otro grito y el llanto de la niña. Cuando Stephanie subió a la habitación, encontró todo desordenado y desbaratado en el piso, como si alguien hubiese tumbado todo con rabia, con furia, algo que solamente podía hacer una persona adulta. Ni siquiera el pequeño John podía hacerlo, además de que había sido imposible que éste lo hiciera, ya que estaba con su madre abajo viendo la tele cuando pasó todo eso. Mi esposa y yo conversamos concienzudamente. Sabíamos que debíamos mudarnos lo más pronto posible, antes que las cosas se pusieran peores. Ya habíamos escuchado casos de otras familias y que habían tenido ese tipo de situaciones de fantasmas y no queríamos eso en nuestras vidas. Desde esa noche decidimos cerrar por completo esa habitación para impedir que los niños no jugaran más ahí. Desde ahora solamente tenían permitido jugar en la sala y que siempre estuvieran a la vista de nosotros. A la siguiente noche, como a las 2 de la mañana, escuché un ruido, como unos pasos. Fue en la habitación de Emily, así que me desperté, me levanté, fui hasta allá, vi que todo estaba en orden, salvo que ahora ella estaba en otra posición. Generalmente dormía con la cabeza hacia la cabecera de la cama, pero esta vez estaba en forma contraria. Estaba durmiendo con los pies apuntando hacia la cabecera de la cama. Si bien eso no era raro, se me dio simplemente por volverla a acomodar.
Cuando volví al cuarto, a mi habitación, Stephanie ya se había despertado y me dijo que si yo había escuchado los pasos. Le dije que sí. Solo me miró con angustia y fue a buscar a Emily para traerla a dormir con nosotros. Y en menos de 5 segundos escuché un grito de mi esposa. Stephanie había visto cómo nuestra hija giraba 180 grados sobre la cama, como si algo la moviese y la hubiese dejado ahora con su cabeza apuntando hacia los piezeros de la cama. Stephanie se contuvo para no volver a gritar del susto. Y cuando quiso dar unos pasos para entrar en la habitación, la puerta del cuarto se cerró de un portazo y ésta quedó asegurada, impidiendo que pudiéramos entrar. Al final, después de forzar un poco la puerta, pude abrirla. Al día siguiente, por fin nos pudimos contactar con la agente de bienes raíces. Esta ya nos había encontrado una nueva casa. Le habíamos contado toda la situación y la razón del cambio, sobre todo lo que estaba pasando en la casa. Fue un silencio muy sospechoso. No dijo nada al respecto. Tampoco le pusimos mucha atención. Solamente queríamos mudarnos. Era lo único que nos interesaba en ese momento. Era nuestra última noche en esa casa y fue una pesadilla completa. Esa vez decidimos dormir los cuatro juntos en la habitación principal. Como siempre, a las 2 de la mañana se empezaron a escuchar pasos en toda la casa y sobre todo en la habitación donde antes dormía Emily. Mientras tanto, nuestra niña dormía profundamente ahí a nuestro lado y parecía que estar soñando algo. Repetía dormida, no, no quiero jugar, no quiero jugar. Alguien o algo nos tocó la puerta de nuestra habitación. Los cuatro estábamos en el cuarto, así que era imposible que alguien estuviera afuera, pero allí estaba, toc, toc, toc. Pude ver debajo de la puerta la sombra de lo que parecían unos pies de un niño. Volvieron a tocar, toc, 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 y luego escuché los pasos de alguien que se va corriendo. Me levanté de la cama y le dije a mi esposa que cuidara a los niños, que iba a salir a enfrentar eso, no importa lo que fuera. Mi esposa me suplicó que no lo hiciera, pero fue en vano. Yo estaba decidido. Ella quiso ponerse a orar y lo hizo con el pequeño John. Mientras tanto, Emily seguía durmiendo. Mi asombro al abrir la puerta y con toda mi piel como de gallina fue encontrar en el piso del pasillo a las muñecas y a Pepe. Estaban correctamente sentados y mirando hacia la puerta de nuestra habitación, como si alguien nos hubiera puesto ahí. Pensé que los muñecos eran el problema, así que los tomé y bajé hasta la chimenea. Hice todo lo posible por encenderla. Luego los arrojé al fuego. En ese instante, unas cosas de la cocina cayeron al piso y cuando quise asomarme para ver qué había pasado, sin querer miré hacia el espejo y ahí vi a esa cosa, una sombra oscura, una sombra deforme mirando hacia el fuego de la chimenea. Era horrible. Fue la última noche en ese horrible lugar. Al siguiente día nos pasamos para la nueva casa y todo parecía volver a la normalidad, aunque estábamos muy atentos a cualquier anomalía, sobre todo aquello que tuviese que ver con nuestra hija Emily. Afortunadamente, todo paró. Parece que el cambio de casa había dado su efecto positivo. Nuestra hija no volvió a hablar sola ni a tener comportamientos extraños. Tiempo después nos enteramos de que no habíamos sido los únicos en esa situación. Al parecer otras personas, otras familias habían vivido lo mismo en esa casa, sobre todo familias que tenían niños, habían tenido esa horrible experiencia. Luego investigamos y pudimos descubrir que en esa casa se había dado el crimen de un niño a manos de su padrastro, el cual siempre lo encerraba todo el día, todos los días.
El niño nunca salió de esa casa y solo le permitía jugar encerrado en una de las habitaciones. El niño murió de inanición. Lo hacía pasar hambre todo el día, todos los días, hasta que por fin murió. Cuando se dio cuenta de lo que había cometido, sabía que iba para la cárcel, así que había decidido quitarse la vida y se pegó un balazo en la cabeza. Por lo menos eso es lo que dicen los vecinos. En cuanto a la gente de bienes raíces, ella ya sabía del problema de esa casa, pero nunca quiso contarlo. Incluso tiempo después, ella desapareció. Ni siquiera la agencia ni nadie nos pudo dar información sobre ella. Todavía escuchamos algunos rumores donde dicen que ella es la madre del niño fallecido. Bueno, gente, esa es la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y nos vemos pronto con una nueva historia, un nuevo relato. Relatos y deliberaciones. Goodbye.